Nos encontramos hoy con el presidente del Cabildo Gran Canaria, don Antonio Morales. Muy buenas tardes, don Antonio. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy. Encantado, un placer. Bien, la verdad es que tengo aquí varios temas, pero me gustaría empezar, vamos a ver, hablaremos de un resumen de estos últimos 3 años, pero voy a empezar por lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias hoy, que ha hablado del gas, un tema que a usted le preocupa mucho, y ha dicho que el Gobierno de Canarias está en sintonía con lo que dice el Gobierno de España respecto de la regasificadora, y ha dicho que, hombre, que no se va a implantar como gas ciudad, pero que va a estar en el puerto y que se va a emplear también por ejemplo, en la estación eléctrica de Juan Grande. ¿Su opinión al respecto cuál sería? No, vamos a ver. No va a ser posible, y eso tiene que quedar absolutamente claro, que se construyan regasificadoras para la producción de energía en la isla. Pero otras cosas, porque en estos momentos, además, Endesa no va a apostar por la introducción de gas, porque además lo ha dicho públicamente, sus objetivos estratégicos para los próximos años es una apuesta por la renovable. Una apuesta para lo renovable que lo plantea el IRENA, lo plantea el panel intergubernamental para el cambio climático, lo plantea las organizaciones ecologistas, lo plantea la comunidad científica en general. Es decir, devolver la mirada al gas es una auténtica barbaridad en estos momentos. Yo escribía una reflexión estos días, decía, nuestro gas es el viento y el sol, y tenemos más que nadie de todo esto. Por lo tanto, hay una parte que es la de posibilitar que en el puerto y de manera interna para el puerto se pueda generar alguna infraestructura para el suministro de los barcos, que en eso nosotros no tenemos ninguna oposición. Y otra cosa es que se genere una estructura gasista que suponga una inversión importante que condicione la penetración de las renovables. Por eso somos absolutamente tajantes en mostrarnos en contra. No vamos a permitir esa estructura gasística. Y una regasificadora en Juan Grande lo sería. Por lo tanto, esa no es una alternativa. La alternativa es que el gas no sea en este momento un elemento que forme parte de la transición energética. Afortunadamente, en Gran Canaria tenemos el Salto de Chira, que eso soluciona todos los problemas que pudieran haber para el almacenamiento de las renovables, y por lo tanto lo que tenemos que apostar es penetración importante de las renovables en Gran Canaria. Gran Canaria puede ser una referencia mundial. Podemos convertirnos en una isla sustentada básicamente en renovables, con un mixto de almacenamiento, con una propuesta de generación cercana para la que no necesitemos las grandes plantas de generación. Por lo tanto, esa es la alternativa. Y no seguir manteniendo una estructura contaminante que impida la flexibilidad del sistema y por lo tanto la penetración de las renovables. Me da la impresión entonces que va a haber algún punto de fricción aquí, porque efectivamente él dijo en las instalaciones portuarias, pero también habló de, por ejemplo, la central eléctrica mixta que ahora tenemos en Juan Grande. Tengo yo la impresión de que le entendí sustituir el gasoil por el gas. Esa es la impresión que me dio. A lo mejor no es así. Eso no puede ser una alternativa en estos momentos para nuestra tierra, desde luego. En algunos momentos se ha previsto la posibilidad de que se puedan traer barcos con el gas licuado y que eso se pueda trasladar a las plantas. Esa podría ser una alternativa, pero a mí se me ha asegurado además que en estos momentos de esa no se contempla ninguna alternativa para la introducción del gas. Bien, ahí sí. Es una barbaridad, es una barbaridad que el gobierno, yo insisto en utilizar un término porque me parece que se ha actuado de esa manera, yo creo que de modo colonial, imponiéndonos un sistema, los canarios, que los canarios hemos rechazado. Los canarios y las canarias hemos defendido un modelo de desarrollo sostenible, integral, para la tierra, de luego lo han hecho los hombres y mujeres de esta isla, por lo tanto no se nos puede imponer desde fuera un modelo sin contar con el gobierno de Canarias, sin contar con el Parlamento, sin contar con el cabildo, los cabildos. Pero ¿de qué estamos hablando, no?
como sucedió con el Sáhara. Este tipo de cosas no las podemos permitir. Vamos a ir poco a poco porque lo del Sáhara también es importante y tenemos que comentarlo. Sin duda uno de los grandes proyectos de su mandato es el Salto Chira-Soria. Ha habido una contestación por parte de los ecologistas que dicen que ahí se va a destruir medio barranco. Para dejarlo claro a la gente que nos sigue, que son muchos miles, Antonio, su visión del proyecto Chira-Soria y por qué hay un grupo que está enfrentado a ese proyecto. Ahora, esa segunda parte de la pregunta, yo creo que define más la realidad. Un grupo, sí, no son los ecologistas. No es el movimiento ecologista, efectivamente, de la isla de Gran Canaria. Hay muchos ecologistas con una tradición extraordinaria, importantísima, apoyando este proyecto. Por lo tanto, hay un grupo de personas, algunos ecologistas, otros no, otros simplemente están instalados en una oposición al Cabildo de Gran Canaria o a Antonio Morales. El cuento aquel de Caperucita, ¿cómo era? De Caperucita, perdón, de Blancanieves, ¿no? ¿Cómo era que Espejito, hay algunos más guapos que yo? Hay algunos que dicen, bueno, si hay alguien que le está proponiendo una alternativa ecológica para la isla, parece que me desplazan en mi idea de lucha continua por tener una presencia en este campo, ¿no? Pues no, pues mire, pues lo que hay que hacer, lo importante es conseguirlo, no es quien lo consiga, ¿no? Lo importante es que avancemos hacia un modelo sostenible. Vamos, está absolutamente claro, lo hemos repetido por activa y por pasiva. Este proyecto ha pasado 3 exposiciones públicas, estudios de impactos medioambientales, pronunciamientos de todas las administraciones. No, en absoluto se va a destrozar el barranco Alguiní, eso es absolutamente falso. Eso es una mentira que se lanza para intentar meter miedo a la población, asustar a la población. El barranco va a quedar en mejores condiciones que las actuales. Va a haber una senda turística además para que se pueda pasear alrededor de la carretera, utilizar como carril bici. Se va a regenerar el barranco eliminando las plantas invasoras. No va a haber ningún daño en el barranco, es absolutamente falso. El 96% de la central va soterrada, va bajo tierra, entonces no va a haber ninguna afección. Es absolutamente incierto, ¿no? Y sin embargo, va a permitir la penetración entre el 50 y el 70% de energía limpia y disponer de 700.000 metros cúbicos cada año con las presas llenas para regar las cuencas de Tunte, Mogán, Tejeda y Artenara. Díganme si eso no es importante en estos momentos de sequía, de avance hacia la desertización en la isla por el cambio climático. Es decir, esto es un proyecto de vanguardia, además, que nos puede, repito, nos da la razón, como siempre, la historia, ¿no? Pero estamos hablando de un proyecto de vanguardia, sin duda, un proyecto extraordinario de vanguardia. ¿Y para cuándo estaría operativo definitivamente? En principio tendría que estar operativo del todo en 5 años, pero desde que termine la desaladora, que ya se empezaron las obras de la desaladora, se empieza ya a elevar el agua para llenar las presas. Que eso será antes de los 5 años, por supuesto. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, tenemos que seguir hablando de gas, pero antes hay que ponerlo en contexto. El gobierno, usted estaba diciendo que en este tema del gas había actuado de forma incluso colonial. También, yo no sé si todo el gobierno, pero desde luego el presidente seguro, en el tema del Sáhara ha actuado sorprendentemente de una forma que a nosotros nos parece hasta peligrosa respecto de Marruecos. ¿Qué opinión le merece en general esto para después concretarlo un poco más? Yo coincido exactamente con esa valoración. Es decir, no se puede acceder al chantaje de gobernantes autoritarios como el monarca de Marruecos. No se puede aceptar el chantaje de personajes como Putin. No se puede. Pues eso condiciona la democracia, condiciona el desarrollo de Europa, condiciona el desarrollo de España. Es absolutamente inadmisible. Y hemos ido aceptando el chantaje de Marruecos a lo largo de las últimas décadas con un daño especial para nuestras islas. Mire, seguimos con el tema pesquero. Se desmanteló la flota artesanal canaria. Se llevaron las flotas que recalaban en nuestro puerto de la Luz. Se la llevaron para Agadir,
que se financió con un crédito de gobierno a gobierno, con dinero de España. Se construyó en Marruecos un puerto, Agadir, para hacer competencia a nuestro puerto de la luz. Se llevaron quebraron la flota, la pesca artesanal canaria, y se llevaron las grandes flotas rusas, coreanas, se las llevaron de nuestras aguas y se las llevaron al puerto de Agadir. Se han cargado nuestro tomate. Tenemos tomate de exportación, forma parte de la memoria, de la historia de nuestro pueblo. Se lo han cargado. Siguen habiendo apenas 3.500 familias viviendo del tomate, pero ya no representa aquella agricultura de exportación extraordinaria para nuestra isla. Se lo han cargado porque no se puede competir con los salarios que tiene Marruecos, porque no se puede competir con la laxitud en el cumplimiento medioambientales, no se pueden competir con las ayudas que establece Europa, y se ha cargado nuestra agricultura y nuestro tomate. Nos han chantajeado también todo el tiempo con el tema de la inmigración. Abren y cierran el grifo cuando quieren para hacer daño. Utilizan a las personas que huyen desesperadas de la situación de violencia, de hambre, o porque quieren buscar un mundo mejor, porque la inmigración forma parte de la historia de la humanidad, y lo han utilizado, ¿no? Y han utilizado la presión sobre nuestras aguas, incluso sobre nuestra tierra, sobre nuestro archipiélago, con algunos mapas ahí que intentan generar dudas y tensiones innecesarias. Por lo tanto, el siguiente chantaje, ¿cuál va a ser? Por lo tanto, no se le puede aceptar. Y ahora bueno, esto como están jugando con las concesiones para la extracción de crudo en nuestras aguas. He escuchado decir que no son aguas. Mire, hay que definir nuestras aguas de manera clara, de manera precisa. Y es verdad que no puede, que de manera unilateral, Marruecos no puede fijar las fronteras de nuestras aguas, porque ahí está el derecho internacional. Pero ya sabemos todo lo que sucede, ¿no? Ante hecho consumado, fíjense lo que ha pasado con el Sahara. Efectivamente, es que uno mira el mapa, esos mapas a los que usted aludió ahora mismo, y si coloca Canarias justo enfrente del antiguo Sahara español, Marruecos habla de sus aguas porque considera ese territorio marroquí y por lo tanto amplía esas aguas a las aguas canarias. De no ser así, la frontera que tiene Sur Marruecos como tal frontera no tendría prioridad para esas aguas. Pero claro, Estados Unidos apoya a Marruecos, Israel apoya a Marruecos, van a empezar prospecciones a un tiro de piedra de Lanzarote y Fuerteventura. Recuerdo que hace unos años, cuando Repsol se propuso hacer prospecciones petrolíferas, aquí se montó un lío importante por los posibles accidentes que terminaran con el petróleo en las playas canarias. Ahora puede ocurrir lo mismo. El apoyo de Israel a Marruecos en la agricultura, Israel ha convertido los desiertos en vergeles, va a ocurrir lo mismo con la agricultura, y a nosotros nos llama la atención varias cosas. Los salarios son de risa en Marruecos. Se utilizan todo tipo de pesticidas. Y además, Europa admite esos productos como si no pasara nada, siendo que nosotros no podemos hacerlo. Nosotros solo tenemos 12 millas alrededor. ¿No es un peligro tener a Marruecos, que además tiene unas ansias expansionistas tremendo ahí a la vuelta? ¿No es un error de la política exterior española hacer eso? Bueno, yo creo que he sido muy claro, ¿no?, en el planteamiento. Es decir, no se puede acceder a los chantajes de los autócratas, no se puede acceder a los chantajes, porque fíjense que se ha cedido. Le ha costado además una fuerte contestación interna dentro de su propio partido, pero de luego en todo el arco parlamentario español, que han rechazado la propuesta del presidente Sánchez. Pero sigue adelante, ¿eh? Sí, efectivamente, pero quiero decir, ha tomado una decisión en contra de todo el arco parlamentario, incluso de una sensibilidad importante dentro de su partido, porque dice que esa era la manera de abrir un espacio al diálogo, al encuentro, las buenas relaciones de vecindad. Y fíjense cómo el ministro marroquí de Exteriores planteaba el otro día que, bueno, eso no significa renunciar a Ceuta y Melilla. Sí. Por lo tanto, no se puede acceder al chantaje de un autócrata. No estamos hablando
ante un país democrático que rinde cuentas a su ciudadanía, al conjunto del arco político, que establece un marco de diálogo y de encuentro con el conjunto de los territorios vecinos. No, 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 estamos hablando ante una autocracia que toma las decisiones de manera arbitraria, de manera autoritaria, y que por lo tanto la historia nos ha demostrado que nunca, nunca ha respetado ningún tipo de acuerdo. Hombre, el asunto está en que a lo mejor por razones de edad, parece evidente desde el punto de vista biológico, no lo veré yo, pero lo de Ceuta y Melilla es fruta madura, tengo esa impresión de que es así, pero que con Canarias puede ocurrir lo mismo, y que eso no se vea aquí, en el gobierno de Canarias, solo ustedes, los nacionalistas, están viendo esa posibilidad, pero que no se vea desde el gobierno de Canarias, es preocupante eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo entiendo a veces los papeles difíciles que le toca jugar a representantes institucionales que forman parte del mismo, digamos, color político del gobierno central y que muchas veces, bueno, pues tiene que intentar edulcorar o blanquear una situación que a mí me resulta inadmisible e inaceptable y que le resulta inadmisible e inaceptable a una gran parte del pueblo canario, ¿no? Y hablo de esto como con otras cosas que tienen que ver con el desarrollo económico y social de nuestra tierra, con los fueros que hemos ido consiguiendo a lo largo de los siglos de historia de nuestra tierra, de nuestra comunidad, a los que no se puede renunciar, ¿no? Y que a veces desde el gobierno central, da lo mismo, muchas ocasiones el color político, bueno, pues no se respeta, no se entiende, no se valora o se desconoce ampliamente, ¿no? Y no tendría que haber entonces un movimiento nacionalista fuerte en las dos provincias, en todas las islas. De modo que esta división que hay ahora entre nacionalistas formaron un frente común. A veces uno siente una envidia sana cuando ve la representatividad que tienen los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, que tienen su peso, como se está demostrando ahora, y Canarias ahí... Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero para eso debe haber una base sólida, políticos serios, políticas serias, deben conjugarse una serie de factores que yo creo que en estos momentos no existen. Mire, por ejemplo, estoy viendo en estos días unas declaraciones del señor Clavijo A eso me refería. cuestionando el tema de Marruecos, que yo comparto. Pero él defendía las extracciones de Repsol en nuestras aguas, ¿no? Es decir, ante ese tipo de cosas es muy difícil que se pueda propiciar un consenso, pero yo sí creo que es absolutamente necesario y a mí también me da envidia, ¿no?, organizaciones que tengan como norte claro la defensa del interés general de este territorio, ¿no?, de sus territorios, y que se tomen las decisiones en su propio territorio, que no estén condicionadas desde el exterior, que no se nos utilice como moneda de cambio, ¿no? Que a mí me parece eso muy importante y desgraciadamente el que no exista una unidad sin duda también nos debilita. La fragmentación del territorio tiene sus problemas. Esto viene a cuento por lo que les voy a comentar ahora, porque estamos hablando de la unión para que Canarias esté bien situada y bien colocada, pero se producen determinadas circunstancias en donde incluso las islas piensan diferente. Estoy hablando del tren. Gran Canaria, mayoritariamente y por unanimidad, se aprueba, y ahora me explicará usted cómo está esto del tren. Cabildo Tenerife, no. A veces uno dice, coño, estamos aquí en una situación... Sí. No, pero pasa lo mismo con el gas, ¿eh? Cabildo de Tenerife Sí. apoya el gas. Bien. Yo creo que cada isla, y yo creo que los cabildos luego han jugado un papel importante, ¿no?, en la defensa del marco insular soberano para decidir su futuro, y que eso me parece muy importante. Es decir, no podemos estar condicionados por las políticas que puedan hacer en otros territorios, ¿no? Y yo creo que hay un marco legal sobre el que todos nos movemos de manera conjunta, de manera coordinada, pero después dentro de ese marco yo creo que cada una de las islas debemos tener la capacidad para elegir el modelo de desarrollo que consideramos para nuestra isla más importante. Y yo creo que Gran Canaria ha elegido un modelo, nosotros definimos dentro de un concepto de coisla, de desarrollo
sostenible. Yo creo que la realidad nos ha venido dando la razón. ¿Sí? Mire, por ejemplo, ¿cómo apostar por el gas que antes de la crisis bélica, antes de la guerra de Ucrania, ya había encarecido brutalmente los precios de la energía en España y en Europa? El gas, y no tenía nada que ver con la guerra, pero que después de la guerra, digamos, nos ha condicionado el desarrollo energético de Europa y de los países, que todavía seguimos financiando a Rusia, financiando la guerra para que sigan matando a ucranianos, y ya hemos pagado más de 40.000 millones de euros porque no podemos renunciar al gas ruso. O lo que nos está pasando en España, que Argelia corta el grifo y ahora va a vendernos el gas mucho más caro porque, por lo que considera una traición al pueblo saharaui. Que ahora tengamos que importar gas muchísimo más caro de Estados Unidos, gas producido a través de la técnica del fracking, que se tuvo que paralizar el que se puso en marcha en las costas de Castellón, porque produjo más de 500 seísmos, porque además genera 5 veces más problemas de calentamiento global, climático. Sí, ¿cómo pensar que el gas puede ser una alternativa? ¿Una alternativa para qué? Teniendo tanto sol y teniendo tanto viento. Pongamos en marcha la eólica marina, pongamos en marcha una reducción de la burocracia en las administraciones para permitir la penetración de las renovables. Potenciemos, financiemos el autoconsumo para que todas nuestras casas, en nuestras pequeñas y medianas empresas, podamos instalar nuestras placas, que seamos los productores y los consumidores de nuestra energía. Es por ahí por donde hay que avanzar. Y eso es lo que ha decidido Gran Canaria. Es decir, me parece que, y además yo creo que se han hecho todas las tareas y Salto de Chira nos respalda en esta posición. Lo mismo pasa con la movilidad sostenible. Somos un territorio muy frágil. Existen fórmulas. Para entrar en Londres hay que pagar 30 libras. Si tienes un coche de más de 10 años, 15 libras, y por entrar sí o sí, pagas 15 libras. Es decir, nosotros podemos hacer eso en Gran Canaria. Eso perjudica a la gente que menos recursos tiene. Hay otras opciones, es decir, que bueno, que entren solo determinados coches eléctricos que reúnan condiciones, pero estás perjudicando a la gente que tiene menos recursos. Hacer más carriles, no podemos, es decir, ya no nos queda más territorio para seguir haciendo carriles. ¿Cuál es la opción? Pues me parece que no hay más opción sino que buscar la movilidad, que por otra parte es la que en estos momentos Europa apoya, potencia, ¿no? Es decir, la movilidad guiada. Además, en este caso estamos hablando que casi un 60% del tren en Gran Canaria va soterrado, es como un metro, porque pueden tener metros las grandes ciudades españolas y no pueden tener un metro las islas, ¿no? Las grandes islas, las más pobladas. Entonces, nosotros defendemos ese modelo, el del transporte guiado, como una opción alternativa para la isla. Es verdad que las condiciones son distintas a las de Tenerife. Tenerife no tiene avanzados los proyectos. Gran Canaria ya tiene todos los proyectos para el desarrollo de las vías y para las estaciones, las estaciones que van en cada uno de los espacios destinados a que el tren llegue y deje o recoja pasajeros. Por lo tanto, toda esa tarea la ha hecho el Cabildo de Gran Canaria. En Tenerife no tienen esta tarea hecha. En Tenerife pueden tener incluso más dificultades orográficas, ¿no? A la hora de plantear un proyecto de tren guiado de cercanía. Pero yo no conozco la realidad en profundidad de Tenerife y la posición de Tenerife del gobierno del Cabildo, como que el tren no es algo absolutamente prioritario, por lo menos de una parte del gobierno, porque a mí me consta que Ciudadanos sí está a favor del tren en Tenerife, ¿no? Que es el vicepresidente del Cabildo. Pero bueno, es el modelo de Gran Canaria, y nosotros hemos optado por eso, y además lo entiende así el conjunto de las fuerzas políticas, la representación más amplia de la ciudadanía. Sí. El área metropolitana de Londres, que se mueve por transporte guiado, tiene metro, es más o menos la superficie de la isla de Gran Canaria. ¿Por qué no entonces? Pero en Tenerife se quejan mucho del tiempo que pasan en las colas, en las carreteras, la laguna, Santa Cruz, la laguna. Sin embargo, le dicen no al tren. Es un poco raro, ¿no?
Sí, 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 hay una amplia contestación social y la conozco desde hace muchos años, porque es verdad que en algunas horas del día las colas son kilométricas, ¿no? Pero no Hay se una, puede seguir haciendo carreteras, ¿no? claro, el problema es que no podemos seguir haciendo carreteras, nuestro territorio no admite más carriles. Es impensable que en estos momentos podamos optar por un nuevo carril en la Gran Canaria. Uno, que serían 2 carriles del aire, pero ¿dónde? Es que ya no queda territorio, ¿no? Ujú. Bueno, o sea que el tren saldrá, me imagino, y por ponerle fecha. ¿Cuándo tendríamos, Vamos a ver, que yo los creo, proyectos están terminados? se ha ido, quiero decir, no se ha parado, ¿eh? O sea, es un proyecto complejo, es un proyecto muy complejo. Cada uno de los proyectos requiere de estudios, de análisis. Ya le digo que además el 60% va, casi el 60% va soterrado. Por lo tanto, se ha trabajado todo eso. O sea, ya Gran Canaria tiene su proyecto de tren. Gran Canaria solo está a la espera de la financiación. Y estamos a expensas, y se lo hicimos llegar al gobierno de Canarias, es decir, nosotros no vamos a esperar por ningún territorio. Nosotros necesitamos que el apoyo a una propuesta que de manera autónoma defiende la isla de Gran Canaria. Y por lo tanto, esperamos captar fondos de los Next Generation. Solo nos queda un proyecto ambicioso de casi 2.000 millones de euros y por lo tanto necesitamos captar fondos. No podemos con recursos propios hacer el frente a una inversión de esa característica. Solo nos queda captar fondos. Y vamos a ver si podemos acudir a los fondos de los Next Generation y a reivindicar ante el gobierno de España la necesidad de que se apueste por este transporte guiado en las islas también. Porque yo pongo siempre un ejemplo, es decir, mm, Renfe empleó en los presupuestos del año pasado más de 300 millones de euros en dotar de wifi a sus trenes. Dice, bueno, y aquí en transporte guiado, ¿cuánto se invierte en las islas? ¿Cuánto se invierte en Gran Canaria? Nada, cero. Por lo tanto, yo creo que es importante que el gobierno nos considere también como un espacio que necesita ese modelo de transporte. Lo vi o me pareció a mí interpretar sus palabras el otro día ciertamente molesto con el tema de la autopista de entrada a Las Palmas de Gran Canaria frente al Hospital Insular. Yo he estado grabando allí debajo, aquello es realmente peligroso, ¿no? Porque el agua ha socavado la parte de abajo de esa zona, pero el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria decía más o menos que era un problema del Cabildo y lo vi el otro día a usted molesto, porque, claro, eso no es un problema del Cabildo, parece ser, ¿no? Claro, yo lo expresaba, no quiero, porque yo creo que lo menos que necesita en estos momentos la ciudadanía es que nos enfrentemos a las instituciones. Creo que la relación es buena, hay una sintonía a la hora de afrontar los grandes retos que tiene la ciudad. El Cabildo de Gran Canaria está generando en este momento inversiones en la ciudad por más de 200 millones de euros. O sea, que a veces eso no se traslada de manera después real y efectiva a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, todo el plan de cooperación, que son 20 millones de 5 millones cada año, 20 millones, atiende a las obras más importantes de infraestructura y de equipamiento que tiene la ciudad. Los bancos de la Avenida Marítima los está pagando el Cabildo de Gran Canaria. ¿Está pagando el Cabildo? Claro, claro, eso es una obra del Cabildo. Yo suelo visitar con el alcalde de Las Palmas todo el asfaltado, por ejemplo, del barrio Atlántico, está financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Eh, Son obras que el ayuntamiento, que el Cabildo hace de manera continua en el conjunto de la ciudad. Pero yo expresé, porque habían surgido en los últimos días noticias de algunos medios de comunicación en la que decía desencuentros entre el Cabildo y el Ayuntamiento hacen que el museo de Néstor, que desencuentro del Cabildo hace que Almatriche, la carretera de Almatriche, no se solucione a requerimiento de los vecinos los problemas, las dificultades que existen. O el socavón de la Avenida Marítima que lleva no sé cuánto tiempo en esa situación, generando alarma social, cabreo de la ciudadanía, y que en el ayuntamiento dice, no es un problema nuestro, problema del Cabildo, de Costas, no sé qué. Decir, no, aquí cada administración debe asumir sus competencias. El Museo de Néstor no tiene nada que ver con el Cabildo de Gran Canaria. Estamos esperando hace 2 años por el proyecto. Cuando se nos presente el proyecto, el Cabildo, el Servicio de Patrimonio, dirá
cumple con la ley, de patrimonio no cumple, pero más nada. Cabildo no tiene nada que ver en ese tema. Lo mismo pasa con el muro. Hasta que el ayuntamiento no encarga un informe y sus propios técnicos dicen que es competencia nuestra, pues no actúa, pero antes, bueno, se podía derivar, ¿no? Digamos, ante la ciudadanía una información inexacta o la percepción de que era un problema del Cabildo de Gran Canaria, o la carretera del Matricio, o el Rincón, las actuaciones son distintas actuaciones en la ciudad que no tienen nada que ver con el Cabildo, pero que nosotros encantados de poder colaborar si el ayuntamiento nos lo solicita. De hecho, lo hacemos. Le digo, son más de 200 millones los que en estos momentos tenemos de ejecuciones de obras en la ciudad, pero no es competencia municipal. Él nos manifestaba en ese tono, no de cabreo ni de enfrentamiento, sino de, oye, que cada uno se ocupe de lo suyo, ¿no? Bien, bien. Bien. Un año para las elecciones. ¿Va a repetir candidatura? No lo sé todavía, de verdad, y no lo estoy diciendo, no lo sé, no lo sé. Yo llega un momento en el que uno dice, bueno, ya son algunos años de dedicación a la política, de sacrificio de la familia, sacrificios personales, y no lo sé. La verdad es que no depende de mí solo, depende también de lo que decida la organización. Yo creo que la organización no tiene ningún problema en que yo vuelva a ser candidato, pero yo no lo tengo claro y estamos en un debate familiar en estos momentos. Debate familiar. No debate político, debate familiar. No, tengo un debate más familiar que político en estos momentos. Pero No lo tengo decidido. bien, lo que pasa es que un tercer mandato estaría, es posible dentro, tal y como están las fuerzas políticas en Gran Canaria ahora mismo, no pienso que haya mucho problema con eso, ¿o sí? No, y además yo pienso, de verdad, lo he dicho siempre, no porque yo esté ahora en esta situación. Es decir, este Cabildo de Gran Canaria ha vivido a lo largo de las últimas décadas, desde la democracia para acá, una situación de inestabilidad o de renovación continua de los gobiernos. Yo creo que eso no beneficia a la institución. Yo creo que es bueno que haya un gobierno que esté 2 o 3 mandatos y que sea capaz de poner en marcha un proyecto de futuro, que no surja desde la improvisación, de apagar fuegos cada 4 años. Eso, 4 años no te da tiempo prácticamente de hacer nada, es posible. Darle continuidad un poquito a los proyectos que vienen en marcha y yo creo que nosotros veníamos con un modelo de trabajo claramente orientado hacia la sostenibilidad, hacia la diversificación económica dentro de ese modelo de Coisla, que habla de eso. Y habla además en el sentido de avanzar hacia mayores autogobiernos en los territorios insulares, en la comunidad. Yo creo que hablar de soberanía energética, de soberanía alimentaria, de seguridad hídrica, de garantizar nuestra soberanía hídrica es fundamental para un territorio aislado como nosotros en medio del Atlántico. Fundamental romper nuestra dependencia del exterior. Y cuando vivimos momentos como los actuales, ¿no? De una crisis económica, una inflación galopante o una crisis bélica que condiciona nuestra realidad y nuestro futuro, nos debe, digamos, armar de razones para avanzar en romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles, en garantizar cuanto más consumo de producto local y por lo tanto de apoyo a los sectores, al sector primario, cuanto garantizar la seguridad hídrica. Es que nosotros, si no llega a ser por nuestras desaladoras, nosotros no podríamos estar subsistiendo en este momento en las islas, en nuestras desaladoras y en nuestras depuradoras. Por lo tanto, cuanto menos dependamos la desalación y la depuración de combustibles fósiles y lo apoyemos en renovables, eso estamos hablando de seguridad hídrica, estamos hablando de soberanía hídrica también. Y luego, ese modelo que nosotros, que no entiendo cómo aquí no se ha pensado que esas pueden ser las alternativas reales de futuro ligadas al turismo, la economía circular, la economía azul, avanzar en la investigación de campos en los que somos vanguardia, por ejemplo, en el tema de las algas, en la acuicultura. Es decir, hay elementos que nos pueden convertir en referencias económicas en un sistema aislado como el nuestro. Tenemos que poner toda la carne en el asador para conseguir eso, y eso de luego en 4 años no se hace. Es necesario que se pueda proyectar en el tiempo ese modelo de desarrollo. Pero teniendo en cuenta esa filosofía suya, ni 4 ni 8, porque hay proyectos, el tren, Chira-Soria, que va más allá de ese límite sin ninguna duda, ¿no?
Mira, Juan Carlos, y ahora estamos, por ejemplo, conseguimos lo de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y estamos avanzando ahora, y mañana, por ejemplo, tengo una reunión de coordinación, perdón, el próximo martes tengo una reunión de coordinación, pero estamos avanzando, por ejemplo, en la consecución del Parque Nacional. Tuvimos la suerte de conseguir la Declaración de Patrimonio Mundial en 4 años. Es muy difícil, casi todas duran 7, 8, 10 años, ¿no? Vamos a intentar el Parque Nacional conseguirlo, pero es verdad que es muy difícil que lo podamos conseguir en 2 años, ¿no? Es verdad que es necesario tener un poco más de tiempo para poder sacar las cosas adelante. Hombre, eso es casi seguro que necesita más tiempo. Yo voy a hacer como que no lo he oído y no he oído que a lo mejor no se presente el año que viene. Imaginemos que sí lo hace. ¿Qué sería lo que propondría para estos próximos 4 años, a partir del año que viene, como política ya suya definitiva, ¿no? Mira, vamos a ver, yo creo que tenemos que garantizar en los próximos 4 años que pasemos de estar en apenas un 8, un 10%, que en el 2026, 2027 podamos ser independientes o casi independientes en el tema energético, tener un 50 o un 70% de energía limpia que nos liberen de la dependencia exterior de los combustibles fósiles. Que podamos avanzar a lo que dice la FAO, que para alimentarnos podamos producir el 30 al 40% de lo que necesitamos. La FAO dice que un territorio como el nuestro debemos producir al menos el 40 al 50% de lo que necesitamos para alimentarnos. Que avancemos en economía azul. La economía azul ligada al mar, eso tiene que ver con la acuicultura. Nosotros podemos, además el mundo va por ahí, se están esquilmando los océanos. Es la cría de peces la que va a alimentar a la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí unas condiciones extraordinarias para hacerlo. Avanzar en la acuicultura, en la investigación de las algas para alimento, para la cosmética, para la industria. Avanzar en un modelo turístico apoyado en la digitalización y en la sostenibilidad. Ese es el futuro. Además, cada vez hay una mayor demanda de una ciudadanía concienciada, y una isla verde, una isla sostenible, sin duda es un atractivo importante. La economía circular. Tenemos que generar industria aquí. Nuestros residuos están yendo muchos al exterior, a la península, para ser tratados. Hablo de cartón, de aceite, de lata. Es decir, aquí podemos generar industria a través de la economía circular. Quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y la verdad es que nunca, no he perdido la ilusión, las ganas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sobre todo es que a mí me parece que es muy importante tener claro un objetivo estratégico de isla, hacia dónde queremos avanzar. Y la verdad es que, bueno, cuando uno valora, es el momento de seguir, es el momento de dejarlo, bueno, sin duda pesa también esas digamos, inquietudes, esas ganas de resolver algunas de las cuestiones que siempre quedan pendientes. No sé si he hecho bien en preguntarle esto al final, porque al hilo de lo que acabo de comentar, me han surgido varias cuestiones más. El tema del vertedero. Hemos pasado una época complicada y en algún momento alguien pensó incluso que podía haber desabastecimiento. Y sin embargo, el autoconsumo, la agricultura nuestra, ni de lejos está para eso. Hay muchas cosas. Pero sí puede estarlo, Juan Carlos, puede estarlo podemos llegar a 40. Mire, yo creo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, nosotros éramos con el tema de la gastronomía, hablar de kilómetro cero, hablar de kilómetro de producto local. Era una entelequia. Es decir, no, mire, nuestra gastronomía está de vanguardia. Cada vez hay una mayor percepción de la importancia que tiene el consumo local para la protección del territorio, para la lucha contra los incendios, para mantener nuestra identidad. Yo creo que se puede conseguir. Hay que generar mucha pedagogía, mucha formación, mucha información, pero no podemos renunciar a avanzar y a creérnoslo. Y si yo voy a un supermercado y veo, y aunque me intenten engañar, porque ponen un cartelito al lado diciendo que es de Canarias, pero es de Israel, y yo soy consciente que aunque me cueste unos céntimos más, yo puedo comprar la papa local y no la papa de Israel. Los que debemos hacer ese esfuerzo. Hay que generar esa conciencia, pero sí podemos avanzar. Igual que el que pueda instalar una placa fotovoltaica en su casa para generar energía, debe hacerlo. Es una manera de contribuir
a mejorar nuestro clima, a hacerle frente a los embates del cambio climático, pero también a romper nuestra dependencia del exterior. Yo creo que se va generando conciencia y eso es importante. Bien, pues si eso es así, lo que hay que hacer es presentarse de nuevo. Don Antonio, muchas gracias por atendernos hoy. Tendría que decirle por último, tenemos ahí a los Gran Canarios, tenemos decenas de miles de personas que nos siguen en los canales de YouTube fundamentalmente. Hemos pasado una pésima época. ¿Qué mensaje de esperanza le podemos dar ya dirigido directamente a los Gran Canarios? Mire, nosotros hemos pasado a lo largo de la historia por momentos duros, momentos adversos. Yo creo que siempre nuestra cohesión como pueblo, digamos, nuestra condición insular, ¿no? de saber que o lo resolvemos nosotros o no nos lo resuelve nadie, ha conseguido ir rompiendo, ¿no? Con todas esas situaciones que han condicionado nuestra historia. Debemos sentirnos orgullosos de ese legado y saber que con esa fuerza podemos hacer frente a las situaciones que estamos viviendo, que seremos capaces de afrontar los retos que tenemos. El del cambio climático es uno importante. Por cierto, el Cabildo es la primera institución que ha puesto en marcha un proyecto ya elaborado, concretado, con inversiones concretas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Es decir, somos capaces, por lo tanto, no renunciar nunca a la ilusión, a la esperanza y a esa fortaleza que como insulares hemos tenido a lo largo de nuestros siglos de historia, ¿no? Y que tenemos un futuro extraordinario por delante. Muy bien, don Antonio, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Espero que repitamos eso en no mucho tiempo para seguir conociendo a fondo los proyectos que tiene en marcha el Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias. Encantado cuando quieran. Muy bien. Muchas gracias.